Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Alejandro Salazar Varela y soy alumno de la carrera de Derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El día de hoy vamos a tratar el tema de los medios probatorios en el proceso laboral como parte de nuestra materia de Derecho Procesal del Trabajo, impartida en este caso por la doctora Yasmín Martínez Quintero. Primero, comenzaremos viendo qué es la prueba. Bueno, de acuerdo a Asensio Romero, la prueba es la demostración de la certeza de un hecho. En materia de derecho procesal, se puede afirmar que probar es demostrar en juicio la certeza de un hecho afirmado por alguna de las partes en litigio. Es decir, una de las partes, el demandante o el demandado, es el que está afirmando un hecho que sucedió y la prueba le va a servir para corroborar que así fue en realidad. ¿Cuál es el objeto de la prueba? El objeto de la prueba son los hechos controvertidos. Se deben desechar todas aquellas probanzas de las partes que no tengan relación directa con los hechos que hayan dado motivo a la controversia o que no hayan sido alegados previamente por los litigantes. Es decir, que desde un inicio en la demanda se tienen determinados hechos, se tienen determinadas demandas que se están haciendo y esto es lo que se necesita probar. Las pruebas que no estén en relación con esas demandas pues se desechan automáticamente. Bien, también vamos a ver lo que es el fin de la prueba. El fin de la prueba es lograr el convencimiento del juzgador respecto a lo afirmado por las partes, tanto en la demanda como en la contestación de la misma. Los medios de prueba son todos los objetos o circunstancias que sirvan para lograr la convicción del juzgador respecto de la afirmación de las partes. Ejemplo de estos medios de prueba es, por ejemplo, el careo en materia penal y el recuento en los procedimientos de la huelga en derecho laboral. Los más comunes medios de prueba son la confesión, los testigos, los documentos, los peritos y la inspección judicial. Y ahora vamos a ver un poco más a profundidad los medios de prueba. Pero primero veamos los sistemas probatorios. En este caso, cuando hablamos de sistemas probatorios, en derecho laboral tenemos principalmente tres. El sistema de la prueba libre es un sistema que otorga al juzgador libertad absoluta para la apreciación de pruebas. Valora de acuerdo a sus valoraciones personales del juzgador, a valoraciones de conciencia sin impedimento alguno de carácter positivo. Es decir, le da libertad plena al juez de poder apreciar las pruebas que se le presentan o los medios de prueba que se le presentan. El sistema de la prueba legal, por su parte, no permite al juez la libre valoración de las pruebas, sino que se encuentra previamente regulada por la ley, es decir, que debe prescindir de su criterio personal. Pero también hay un sistema mixto, que es un punto medio entre estos dos primeros, en el que el juzgador actúa con cierto margen de discrecionalidad, salvo en aquellas pruebas en las que el legislador prefirió reservarse el derecho de precisar su alcance y valor probatorio. Es decir, que existen algunas ocasiones en las que el juzgador podrá hacer una valoración personal de los hechos que se le presentan, de los medios de prueba que se le presentan, pero hay en algunas ocasiones ciertas leyes que le impiden hacer una valoración personal, sino que se tiene que hacer una valoración conforme está establecido en la ley. Bien, ahora vamos a ver un poco más a profundidad lo que son las pruebas admisibles en el proceso laboral. Ya vimos lo que es una prueba. Entonces, en este caso, los tipos de medios que se pueden utilizar, los medios de prueba. En este caso, la primera que tenemos es la prueba confesional. La prueba confesional es el reconocimiento tácito o expreso que hace una de las partes de los hechos que le son propios o que tienen obligación de conocer, relativos a las cuestiones controvertidas en el juicio y que le perjudican. Bueno, de esto podemos nosotros obtener que la prueba confesional es una prueba que hace una persona que está relacionada con los hechos que se están discutiendo. Y bueno, la persona debe de estar relacionada de alguna forma veraz, de alguna forma
que se puede identificar fácilmente con estos hechos. Incluso si se trata, por ejemplo, de un trabajador, el trabajador que directamente tiene que ver con los hechos que se están cuestionando, pues es una persona que pudiera ofrecer una prueba confesional. La prueba confesional la hace una persona que está dispuesta pues a decir algo que al final de cuentas le va a perjudicar. No va a tener realmente ningún beneficio en esto más que el haber dicho la verdad. La prueba confesional a su vez se clasifica también en judicial, cuando se hace ante un juez competente, extrajudicial, cuando se hace ante algún juez que no haya tenido competencia expresa, es cuando se lleva a cabo mediante declaración escrita o oral. Ficta se refiere al silencio o evasivas. ¿Sí? La prueba confesional ficta se tiene, por ejemplo, cuando una persona evade precisamente el contestar las preguntas que se le están haciendo y ya a esa persona se le previene que de hacerlo en alguna otra ocasión se le va a tener como confeso. ¿Sí? Y lo sigue haciendo, bueno, esa es la prueba ficta, la prueba confesional ficta. La simple, por ejemplo, se realiza de forma lisa y llana, sin aclaración de lo que se ha confesado, y la compleja sí tiene una aclaración de lo que se ha confesado. Eso en el caso de la prueba confesional. En el caso de la prueba documental, bueno, entendemos por documento toda cosa o representación material destinada e idónea para reproducir o expresar por medio de signos una manifestación del pensamiento. Los documentos son considerados los medios probatorios más seguros y eficaces de los hechos controvertidos, y los documentos a su vez se clasifican en públicos y privados. Los documentos públicos son aquellos creados, autorizados o expedidos por funcionarios públicos en su carácter de funcionario, como una de las atribuciones que tiene del puesto. Y los documentos privados son convenios entre particulares. Ahora vamos con la prueba testimonial. La prueba testimonial, por supuesto, se da por medio de un testigo, que es la persona extraña al juicio que declara acerca de los hechos o aspectos controvertidos de la relación procesal. En este caso, las partes no pueden ser testigos porque pues tienen un interés en este juicio, ¿sí? Además, solo pueden ofrecerse un máximo de 3 testigos por cada hecho controvertido. Esto va en concordancia con el principio de celeridad que tienen los juicios laborales. Además, bueno, la prueba testimonial resulta ineficaz si el testigo tiene interés o amistad o es socio de la empresa. Por supuesto que se descarta el testimonio que dé. Ahora, en cuanto a la prueba pericial es el concurso técnico en la materia que así lo amerite, es decir, cuando se tiene que acudir a algún especialista en una materia determinada para determinar cuáles fueron los hechos realmente que se pudieron dar debido a la pericia que tiene, debido al expertise que tiene esta persona, se logra obtener una verdad. En realidad en un juicio se puede acordar, ambas partes pueden acordar tener un solo perito o cada una de ellas puede presentar un perito. Si el resultado del examen pericial que se hace por cada uno de ellos es distinto, entonces el juez en este caso propondrá o impondrá más bien a un perito tercero en discordia. Sí, y bueno, entre otras tenemos, por ejemplo, también la, eh, la prueba presuncional. Sí, la prueba presuncional es precisamente como su nombre lo dice, la presunción es partir de un hecho probado. A partir de un hecho probado se llega a la aceptación como existente de otro que se había desconocido. Entonces, otra de las cosas que tenemos aquí también es la prueba instrumental. La prueba instrumental, de acuerdo al artículo 835 de la Ley Federal del Trabajo, es el conjunto de actuaciones y elementos que obran en el expediente y los anexos formados con motivo del juicio. Es decir, de todo lo que se va haciendo en el juicio, se va documentando todo el juicio y hay ciertas cosas que se pudieran utilizar como una prueba de lo que se ha llevado a cabo durante el juicio.
Por último, están las fotografías y los medios probatorios aportados por la ciencia. De acuerdo a esto, el artículo 776 de la Ley Federal del Trabajo, en su fracción octava, dice que son admisibles en el proceso todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, en especial las fotografías, cintas cinematográficas, grabaciones de audio, entre otras. Sin embargo, la ley en este caso no especifica claramente la forma en la que se deberá de presentar, solamente las contempla estas también. Bien, ahora vamos a ver lo que son los motivos de prueba, los motivos por los que el juez tiene por acreditados o no acreditados los hechos alegados por las partes en el conflicto. ¿Qué son los motivos? Son los razonamientos, los argumentos o las intuiciones que permitirán al juez llegar a la certeza o al conocimiento de determinado hecho, invocado por las partes como fundamento de sus pretensiones o de sus defensas. ¿Ok? Entonces, básicamente es eso, los razonamientos, los argumentos que se hagan o las intuiciones que le permitan al juez llegar a la certeza de un determinado hecho. La naturaleza de la prueba es probar, es producir un estado de certidumbre en la mente del juzgador respecto de la existencia. Para eso existe, esa es su naturaleza. La prueba es producir este estado de certidumbre en la mente del juzgador respecto a la existencia o no de un determinado hecho. ¿Sí? Puede ser que viendo una determinada prueba, el juzgador incluso determine que sucedió lo contrario y se convence realmente que sucedió lo contrario de lo que se está intentando establecer con ese medio de prueba. Es muy probable también eso. Bien, la carga de la prueba, ¿a quién corresponde? Como sabemos, el derecho laboral tiene una tendencia protectora hacia la clase trabajadora. Esto para compensar un poco el desequilibrio económico que hay entre el trabajador y el capital, ¿cierto? Entonces, el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo exime de la carga de la prueba al trabajador, es decir, que la carga de la prueba es para el patrón, siempre. Y es por eso que también la misma ley le exige al patrón que debe de tener resguardados en la empresa los documentos que tengan que ver con el trabajador, su contrato colectivo, contrato individual, los recibos de pago que se le hayan emitido al trabajador, las prestaciones que se le hayan hecho al trabajador también. Todo esto lo debe de conservar y la ley indica exactamente por cuánto tiempo debe de conservarlo y por cuánto tiempo incluso una vez que el trabajador ya no esté laborando en la empresa. Entonces, la carga de la prueba en derecho laboral corresponde al patrón. Si el patrón no tiene estos documentos de prueba, entonces se presume que los hechos que afirma el trabajador son ciertos. Bien, pues esta es nuestra bibliografía principal que utilizamos y eso sería todo. Les agradezco mucho su atención y estaremos en una siguiente ocasión. Gracias.